realidad, todo conflicto debería entenderse a través de un análisis del mismo. El análisis del conflicto, que me temo que no se ha hecho en este caso, significa identificar tres elementos básicos, como leer nos enseña. En primer lugar, analizar a las personas que participan en el conflicto, que en este caso naturalmente son las comunidades de Fuerabamba y las otras 15 comunidades. La empresa minera, en sus dos extremos, la primera y la segunda, la actual, que es esta empresa china. En tercer lugar, el Estado, identificando cuáles son esas personas fundamentales, cuáles son sus posiciones, intereses, necesidades, cosmovisión, podemos entender de alguna manera el conflicto. Pero a su vez, identificando el problema y sabiendo en qué situación nos encontramos frente al problema. Y finalmente, cuál es el proceso en que se encuentra. Y en función del proceso en que se encuentra, que en este caso consideramos que está en un proceso de crisis, podemos identificar cuál es la mejor estrategia de solución, que es el camino de la gestión del conflicto, la transformación del conflicto, utilizar como medio adecuado una mediación, utilizar como medio adecuado una conciliación, que es diferente a la mediación, utilizar como medio adecuado de repente la presencia de un tercero, que ya se ha hablado particularmente en este caso, pero este es un conflicto que ha ido escalando en el tiempo y que además, producto de disparadores, está creciendo mucho más. Un disparador evidente y elemental en este conflicto es el derivado del encarcelamiento o de haber sido apresado del presidente de la comunidad y los asesores legales. Si bien es cierto, esta es una decisión de la Fiscalía y en consecuencia de un ministerio público y del Poder Judicial distinto al Poder Ejecutivo, difícilmente la cosmovisión de las comunidades hará una diferencia entre el Estado, Poder Ejecutivo, Estado, Poder Judicial. Y en consecuencia, ellos están solicitando, y este disparadero ha llevado a esa situación, que no haya diálogo hasta en tanto no se libere a estas personas. Esta es una situación que ha agravado el conflicto y que tiene que ver con la situación actual. Todo conflicto tiene causas estructurales y causas coyunturales. Esta es una causa coyuntural que ha extralimitado el conflicto. Hay causas estructurales que sería interesante analizar. Porque hay que ver un poco el proceso del conflicto. Este conflicto, en primer lugar, como todo conflicto, nace por una diferencia natural que existe en las relaciones entre una empresa y una comunidad. Es absolutamente conocido que hay una incompatibilidad natural entre una empresa y una comunidad. Tienen intereses diferentes. La comunidad cuida sus tierras y su agua, y la empresa tiene que utilizar el agua y las tierras de la comunidad. Por tanto, ahí hay una incompatibilidad potencial. Hay una segunda incompatibilidad potencial por la cosmovisión que cada uno pueda tener. La visión de la empresa, evidentemente, es explotar para ganar y tener utilidades. Y la visión de la comunidad es más bien mantenerse en su desarrollo. Y nacen expectativas a raíz de la presencia de la empresa que, si no se satisfacen con necesidades, van a generar conflicto. ¿Cuál es el papel del Estado? El papel del Estado debiera ser informar a las comunidades acerca, por ejemplo, de esta concesión original que se dio por el 2004, para que esté perfectamente enterada de qué tipo de actividad se iba a desarrollar. Que cuando la empresa, en ese momento Glencore, se presentara ante la comunidad para firmar un convenio de servidumbre, que es lo que legalmente corresponde, pudiera estar presente el Estado. Sin embargo, acá viene una deficiencia del Estado, y es que no está presente. No está presente porque la norma no lo obliga. Pero yo me pregunto siempre, ¿tiene que obligarte la norma para que estés presente? ¿O la gestión social asertiva y acertada de un conflicto debiera permitir? Entonces ya, bueno, firmaron el convenio y siguió caminando el tema. Y en este caso se produjo algo muy importante, que creo que todos conocemos. El resentimiento humano involuntario de la comunidad de Fuerabamba hacia otro lugar. Ese resentimiento es un proceso donde también el Estado no participa, porque deja a la empresa haciendo esta participación. Esto tuvo un éxito gracias a una ONG que colaboró, que fue Cooperación. Y tuvo un éxito en el sentido de que la comunidad aceptó, después de un proceso largo, y se construyó esta nueva Fuerabamba, donde además se dan servicios, donde viene la participación del Estado. Es decir, que los servicios sean eficientes en términos de salud, en términos de educación, en términos de presencia del gobierno local,
Y todas estas presencias, si no se dan de manera permanente y perduran en el tiempo, generan reacciones negativas de la comunidad. Aquí el Estado falla por no estar presente. En momentos está presente, pero en otros no. Y lo malo es que está presente cuando ya el conflicto ha llegado a niveles de crisis. Pero luego viene otro tema que yo diría que es el más importante y crucial en este caso, que es el momento en que la empresa decide trasladar la concesión a un tercero y es adquirida por una empresa china. Y esta empresa china, al adquirir estos terrenos, no adquiere todos, adquiere parte de la concesión. Y ya en el estudio de impacto ambiental original se había pactado con conocimiento de las comunidades, debidamente informadas y consultadas, que iba a construirse un mineroducto, que es el que iba a trasladar los minerales. Esto quedó claro para la comunidad. Sin embargo, al entrar la empresa china, como quiera que la concesión era menor, las posibilidades de explotación minera eran menor, había menos ingresos percibidos que iban a venir según el estudio de factibilidad, y esto genera la decisión adoptada por la nueva empresa de sustituir el mineroducto por el traslado del mineral a través de unos camiones. Eso significa utilizar una vía. Y en el proceso de negociación con Fuerabamba se quedó en entregarle en propiedad unos terrenos, que son los terrenos de Virubiru. Y resulta que por esos terrenos de Virubiru pasa el camino que traslada el transporte de esta mercadería, o en este caso el mineral. ¿Qué sucede? Que esto genera una ampliación del estudio de impacto ambiental a través de un instrumento que apresura este tema y que está en la legislación. Este instrumento legal se aplica y esto genera la aprobación del cambio, pero sin consultar a la comunidad. ¿Por qué? Porque la legislación no prevé la necesidad de una consulta. Al no ser consultada la comunidad desconoce que se ha cambiado, primero, a raíz de la venta, el tamaño de la concesión. Y segundo, a raíz de la venta, la nueva empresa, que ahora ya no habrá un mineroducto, sino una vía. Y que además, esa vía iba a pasar por Virubiru. ¿Por qué no se consultó? No se consultó y la respuesta formal es porque la ley no obliga. La pregunta que yo me digo es, distingamos entre el derecho y la justicia. Distingamos entre lo social y lo que debe aplicarse en la práctica. Si yo fuera un abogado netamente legalista, que solamente piensa en el derecho escrito, diría, cumplieron, de acuerdo, pero no se consultó. Pero no era obligación consultar. Ok, pero ¿por qué no consultar si estoy en un proyecto de esta naturaleza con una envergadura social de esta naturaleza, que genera un impacto social evidentemente? Al no consultarse, naturalmente, se produce por parte del Estado, en este caso responsabilidad del Estado, de no haber consultado y de haber aprobado con mucha facilidad este cambio, que no está en contra de la ley, pero no siempre lo que está a favor de la ley no va más allá de la ley. Los estudiantes de Derecho saben muy bien que hay una diferencia entre justicia y derecho, entre el derecho escrito y lo que podríamos llamar un derecho natural, y en este caso un derecho de las comunidades a ser consultadas. Y no es que estén obligadas a ser consultadas como mal señalan las comunidades por efecto del convenio de 169 de la OIT, porque acá no hay consulta previa, no hay obligación de consulta previa. Pero sí porque tienen que ser consultadas, así de sencillo. Recuerden ustedes, estudiantes de Derecho, que existe un reglamento de participación ciudadana que establece cómo debe haber un proceso de consulta en los estudios de impacto ambiental. Que en este caso ya es un estudio aprobado, pero si se modifica el estudio, ¿por qué no se consulta? Y creo que aquí está el quid de la cuestión. Y esta es una causa estructural desde el punto de vista jurídico que genera el grave conflicto que hoy día tenemos. Si se hubiera consultado, si las comunidades hubieran sabido, hubieran sido compensadas adecuadamente, indemnizadas adecuadamente, hoy no estaríamos hablando de este tema. Y creo que aquí está la causa estructural más importante donde el Estado tiene una grave responsabilidad. ¿Que hay que regularizar esto? Evidentemente. ¿Que estamos en proceso de regularización? Evidentemente. Y es más, el Ministerio de Transporte declara esta vía como vía pública. Que está bien, tiene derecho a hacerlo, la ley lo autoriza. Pero cuando se construye una vía pública pasando por terreno de terceros, no se consulta. La pregunta que yo me hago es, ¿acaso para construir el Zanjón no se consultó antes de expropiar a los dueños de los terrenos? ¿Acaso para construir la línea amarilla no se consultó antes de expropiar los terrenos? Claro que tiene derecho a expropiar.
se hizo este proceso en el caso de la vía que permite trasladar los minerales en los terrenos de Biobío, lo dejo ahí. Y lo que pasa es que vayamos a lo legítimo y distingamos lo legítimo de lo legal, ¿no? Lo legal es lo que está en el derecho per se, pero todos conocemos muy bien que la Constitución permite que haya una protesta frente a una situación donde se considera que no se han adoptado las medidas justas y equitativas para solucionar un tema. Ellos han planteado la necesidad de una compensación por esta vía, pero evidentemente una compensación probablemente mal direccionada, porque en este caso no se trata de que me paguen por la vía. En este trato se trata de una compensación de carácter social. Aquí hay que distinguir algo en el derecho que es muy importante: diferencia entre indemnizar y compensar. Yo indemnizo cuando genero un daño que está legalmente acreditado. En este caso, he generado un daño en parte, porque he utilizado tus terrenos, pero tengo el derecho de hacerlo como Estado, y tengo que indemnizar. Eso es indemnización. Pero cuando, como consecuencia de no haberse desarrollado esta consulta anterior, esta consulta previa e informada, que en mi opinión debió haberse hecho, yo genero un impacto social o un impacto ambiental, y el social a veces tiene medidas inconmensurables, tengo la necesidad de una compensación. La compensación es un concepto de compensación social cuando se generan impactos sociales, que no necesariamente están expresamente normados, pero que supone una gestión social eficiente e inteligente, que desde el punto de vista del derecho que participa en la gestión social le correspondería a las comunidades. Ellos tienen derecho a protestar, evidentemente que tienen derecho a protestar si no son atendidos sus requerimientos. Sin embargo, este derecho a la protesta puede generar la paralización de una carretera, probablemente no. Y esa paralización de la carretera es jurídicamente legal, probablemente no. Pero socialmente, ¿qué le queda a una comunidad que no se escuchada? Naturalmente genera esta reacción. Los profesores no escuchados, ¿qué hacen? Protestan. Los estudiantes no escuchados, ¿qué hacen? Protestan. ¿El caso no tiene también derecho a protestar? Que evidentemente no tiene que generar delitos, ¿no? Delitos que puedan ir mucho más allá de propiamente simplemente protestar. Ahora, cuando yo protesto, lo que espero es una reacción de parte de aquel que he protestado, generando los canales de diálogo adecuados. Cuando ya no genero los canales de diálogo adecuados, este derecho se convirtió en un abuso del derecho, ¿no? Que podría ser en este caso la violencia que se ha derivado como producto del uso de este derecho a protestar. Esa es una buena pregunta porque tiene que ver con un tema vinculado a las relaciones del tipo de contrato que nuestro país debe haber firmado con la empresa minera. Hay contratos de estabilidad jurídica, ¿no es cierto?, donde cabe que recurran a CIADI por haber incumplido el contrato, es decir, ir a un arbitraje, como ha sucedido con otros casos acá en el Perú, en que la empresa tuvo que retirarse como consecuencia de efectos sociales. En este caso es un efecto social en el que está generando que la empresa, por ejemplo, dejara de funcionar y que, por ejemplo, dejara de transportar el mineral. Entonces aquí, evidentemente, podría existir la posibilidad, yo no he analizado el contrato de concesión, pero presumo que debe tener un convenio de estabilidad aplicando el arbitraje internacional de CIADI, pueda conducir a que la empresa demande al Estado peruano a una indemnización frente a CIADI, y que se vea precisado el Estado peruano, porque así lo ha aceptado en su constitución y el hecho de que se ha incorporado al sistema CIADI de solución de conflictos internacionales, y que esto termine en un arbitraje de esa naturaleza. Un arbitraje de esa naturaleza podría generar una indemnización por parte del Estado a la empresa, y en consecuencia que sería la necesidad de pagar una emisión de la cantidad que considere viable esta empresa. Sin embargo, este es todo un tema que está en discusión hoy día. Incluso nosotros, me refiero a través de la universidad y del centro que yo he dirigido, hemos hecho un análisis
de cómo se pueden solucionar y cómo en los contratos podría buscarse o no una exoneración o no de responsabilidad del Estado cuando sucede una conflagración de esta naturaleza por acciones de un tercero, que es la sociedad. Porque aquí el Estado no es el que ha impedido que se realice esta obra, sino son terceros, que son los que han participado directamente en que esta obra se detenga. Sin embargo, podría la empresa justificar la eventual indemnización en que el Estado no actuó adecuadamente cuando aprobó este estudio. Sin embargo, cuando aprobó este estudio, esta ampliación del estudio, hay que reconocer que aquí la empresa participó directamente, por tanto, tiene responsabilidad. La eventual indemnización la veo muy relativa y creo sinceramente que una idea que un camino jurídico de solución de esa controversia a través del CIADI no necesariamente es tan claro como en otros casos en donde el Estado ha tenido directa responsabilidad. Regularizar. El Estado, la palabra regularizar, ¿hacia dónde va? El Estado tiene que, en primer lugar, señalar expresamente que formalmente ingresa a un proceso de diálogo y consulta con las comunidades, particularmente con Fuerabamba, esta nueva vía, y entrar en diálogo. Y evidentemente esto supone un proceso de diálogo, de reconocimiento del derecho que tiene la comunidad de ser consultada con relación a esta vía. Lo que puede decir es que no existe en la ley, señor. ¿Cómo voy a gestionar socialmente el problema y puedo solucionarlo si no existe en la ley? Eso me parece fundamental. La regularización de la indemnización y de la compensación por esta vía que se ha construido sobre sus terrenos, pero que sea justa y equitativa, tanto para un lado como para el otro. No puede tener una dimensión de los millones que se están expresando hoy día, que pueden sonar, como se ha dicho, a una extorsión, sino más bien aquello que sea realmente justo y equitativo y que sea medido. El segundo paso que debería señalar el Estado, en mi modesta opinión, ya lo he escuchado hoy temprano también, es pensar en una mediación. Yo creo que hoy que está entrampado el gobierno frente a un diálogo cerrado y ciego, por más ministros que vayan, la reacción difícil se dará si es que no aparece un tercero que medie en esta relación y que sea de confianza por ambas partes. La mediación es una fórmula de solución, lo que llamamos mediación de conflictos socioambientales, donde se puede desarrollar en una mesa de diálogo mediada, donde hay un equilibrio en las relaciones, donde participe la empresa, donde participe el Estado y participen las comunidades, para, en un plazo determinado, bajo reglas determinadas, puede adoptarse soluciones permanentes en el tiempo, que además generen algo que es muy importante cuando se ve, y es una comisión de seguimiento para ver la verificación del cumplimiento de aquello que ya se comprometió. En el anterior problema de violencia que hubo en este caso, hubo un acuerdo del Estado para desarrollar una serie de proyectos en la zona. Ese debería formar parte del paquete. Y a su vez convertir, como bien ha señalado un amigo nuestro aquí de la universidad, este corredor, que hoy día es un conflicto, en un corredor de desarrollo económico. Creo que esto podría ser el camino. Y el camino también dentro de ese proceso debe ser un mediador que identifique claramente lo que dije al inicio, las 3 P's, el proceso, el problema y los personajes, y la estrategia de negociación que tiene que llevarse en esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo debe generar una relación con un mediador. Creo que es fundamental como camino que el Estado debería conducir. El Estado lamentablemente ha perdido legitimidad. El Estado lamentablemente no tiene la confianza de la comunidad. ¿Quién puede tenerlo? Un tercero. Yo les explico en este caso a ustedes que la experiencia personal que he tenido como mediador me permite hablar de esto. Durante 6 años conduje la Defensoría de Proyectos Legales de Cabecera. Durante 6 años fui mediador entre las comunidades campesinas, los gremios de pescadores, las comunidades nativas y las empresas y el Estado. Y eso generó que atendiéramos 900 conflictos con soluciones. ¿Por qué? Porque nos ganamos la confianza de las partes, de ambas partes. Y eso creo que en este momento es el camino de solución. Es más, quiero ir un poco más allá, ya que me da la libertad de poderlo decir.
Creo que es conveniente que en nuestro país se crea una defensoría de los proyectos extractivos. No del Estado, defensoría, terceros independientes que analicen los conflictos y que participen activamente en mediar y evitar que esto suceda. Debe haber en nuestro país una política de prevención, que ya es por todos conocido que no sea una política de apagar incendios.